Las bichotas presentan PBL04, Start Stop Motor. ¿Qué es un diagrama unifilar? Es una representación gráfica de una instalación eléctrica. Como su nombre lo dice, es un diagrama unifilar debido a que cada circuito se representa como una línea. Por ejemplo, en el circuito de una casa habitación se utiliza un diagrama unifilar y esto es con la intención de simplificar las conexiones que tendrá la casa. Entre los elementos básicos podemos encontrar el panel de distribución, los circuitos, los receptores eléctricos, interruptor de circuito de potencia, dispositivos de corriente residual, interruptor de circuito en miniatura MCB y el cuadro de distribución. ¿Por qué un diagrama unifilar incluye potencia y control? Bueno, pues se requiere de la potencia para suministrar la energía a los componentes utilizados en el circuito. Para este caso va a ser el motor. Por otra parte, se requiere de un control, ya que se necesita monitorear el funcionamiento de algún actuador que sea de utilidad. Sin este mismo no habría una cierta manipulación sobre dicho componente y esto causaría problemas. El control que se usó para este circuito fueron los botones de paro y arranque, ya que únicamente nos permite encender el motor y pararlo cuando esto sea necesario. Sin este, el motor seguirá girando hasta un cierto tiempo o hasta que se le corte la corriente. Para la potencia, simplemente se hace uso de una línea fase y neutro para alimentar a los componentes del circuito que se tiene. Sin dicha potencia, el circuito no encenderá y no habrá funcionamiento en el motor. Es por ello que se requieren estos dos requisitos, ya que así el circuito podrá tener una correcta función. Ahora, ¿cómo funcionan los guardamotores? Los guardamotores son manuales, ya que son dispositivos de protección electromagnéticos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. En este caso, una de las características que este tiene, pues es de gama completa de accesorios, barras, colectoras, contactos auxiliares, contactos de señalización, diseño compacto, planificación eficiente e instalación combinada perfectamente con la familia de contactores de AAB. Los conectadores de conductos simples garantizan la conexión eléctrica y mecánica para montar arrancadores directos. Menor periodo de inactividad de la máquina, ya que se protegen los motores y se requieren menos resoluciones de problemas. Al proteger los motores, el gasto de mantenimiento es menor. Ahora, ¿cómo funciona lo que es un contactor? El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia que puede cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga. Es la pieza clave del automatismo en el motor eléctrico. También su principal función es efectuar maniobras de apertura y cierre de circuitos eléctricos relacionados con instalaciones de motores, excepto los pequeños motores que son accionados manualmente por relés. El resto de motores se accionan por contactores. Un buen contactor está formado por una bobina y unos contactos que pueden estar abiertos o cerrados y que hacen de interruptores de apertura y cierre de la corriente en el circuito. La bobina es un electroimán que acciona los contactos cuando le llega corriente, abre los contactos cerrados y cierra los contactos abiertos. De esta forma se dice que el contactor está accionado o enclavado. Cuando le deja de llegar corriente a la bobina, los contactos se vuelven a su estado anterior de reposo y el contactor está sin accionar o en reposo. ¿Y cómo funciona un motor de inducción y aparte las interconexiones internas? Bueno, el motor asíncrono funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor del rotor, en estado de reposo, inducirá corrientes en el mismo, que producirán a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico, produciendo una cupla o par motor, que hace que el rotor gire.
Este se le conoce como principio de inducción mutua. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y retórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante. Para la conexión de este motor con base al PBL realizado, el motor tiene que ser conectado a un guardamotor para luego hacer conexiones a un contactor que finalmente estará conectado a una línea fase y neutro. De hecho, también lo podemos apreciar aquí en la imagen que se tiene. ¿Cómo está la configuración Start-Stop para la botonera? Bueno, en este caso tenemos dos botones, el botón verde y el botón rojo. Al presionar el botón rojo, se cierra el circuito y permite que fluya la corriente. Cuando se suelta el botón, se mete en un estado de enclavamiento. Por lo tanto, sigue fluyendo la corriente. Tienes que apretar el botón rojo para que se pare totalmente el circuito. En este caso sería nuestro motor. Y bueno, ¿qué tipos de actuadores o sensores fueron aplicados en este PBL? En este caso, el motor es un actuador electromecánico, ya que es un motor de corriente alterna. Como ya mencionado anteriormente, es un motor de corriente inductiva. Estos actuadores son muy utilizados porque son simples y no son caros. Entonces, estos motores rotan a una velocidad síncrona, son de buena calidad y alta eficacia. Y el problema es que requieren un sistema adicional para iniciarse. Yo voy a dar la explicación del funcionamiento y topológica. Primero voy a empezar desde el diagrama unifilar. Bueno, este es el diagrama unifilar del voltaje, que es se ocupa en todos los circuitos que hagamos. Bueno, aquí tenemos dos líneas, lo que es LC1, que carga con 127 volts en corriente alterna, y la línea verde, que es el neutro. Bueno, aquí vemos topológicamente que entra a L1 del protector de motor, que en físico pues es este que está justo al lado del contactor. Entra la línea por L1 y sale por T1, y aquí está la salida. Esta salida va de regreso al contactor por el pin número 1. Aquí está el pin número 1 y sale al pin número 2 directamente al motor. Bueno, aquí mismo está la línea que entra a la bobina a 13 y sale por 14, y aquí este 14 se conecta en paralelo con lo que es el push button, bueno, el botón start. Aquí sale un cable que es la X, que se conecta a esto para que al momento de pulsar el botón start se energice esta bobina y se active se cierra esta bobina, y aunque dejemos de presionar la corriente corre por este lado. Se hace el enclavamiento de la energía, y ya cuando se quiera parar se presiona el botón stop, que es en normal cerrado, para que pase abierto, y bueno, ya solo de esa manera dejaría de funcionar el motor. Bueno, si nos vamos de este lado, pues ya tenemos las conexiones. Si vamos por el lado de la botonera, tenemos la línea de entrada. Bueno, aquí en físico, pues aquí está 24 volts la parte de los negros y tierra la parte de los blancos. Entonces tenemos la línea de entrada al push button, tenemos la salida, que es en el push button es un cable color blanco, y la línea de salida del push button va directamente al contactor, a la bobina, a A1, y A1 va directamente a tierra, y bueno, a la misma tierra del motor.
Y de esta manera, bueno, aquí vamos a ver el video cómo es que funciona. Y básicamente ese es el funcionamiento en base al diagrama unifilar que tenemos para hacer las conexiones. Y pues ya sería todo. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que yo aprendí de este PBL? Lo que es el enclavamiento ya lo había visto de manera teórica, pero no lo había llevado a la práctica. Y bueno, es básicamente lo que aprendí, porque todo lo demás pues ya lo había trabajado, lo que es la protección del motor, lo que es un contactor, pero nunca había usado un enclavamiento, no sabía bien cómo es que funcionaba el cerrar esta bobina, que es estando en paralelo con esta al energizarse el contactor. Y pues básicamente es eso, el enclavamiento.